Ahora volvemos de nuevo a este tema de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y quiero especialmente en esta sesión enfocarme en un versículo particular, versículo muy famoso, que si te hubieras convertido en mi época, te hubieran pedido que lo memorizaras inmediatamente. Es Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Estas maravillosas palabras de Pablo que en cierta forma nada parece prepararte para lo que dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entre las muchas cosas impactantes sobre esta declaración están las preposiciones que Pablo usa. No estoy seguro que haya otro versículo en todo el Nuevo Testamento donde todo el Evangelio es resumido por el uso de 4 distintas preposiciones. He sido crucificado con Cristo. Cristo vive en mí. Vivo por fe. Él se entregó a sí mismo por mí. ¿No es maravilloso que con estas 4 preposiciones parece como si todo el Evangelio fuera resumido, y ciertamente nuestra unión con el Señor Jesucristo está claramente establecida? En cierto modo, este es el marco para una vida cristiana saturada del Evangelio, y claramente se enfoca en esta idea de que estamos unidos a Cristo. Y en cierta forma, ciertamente, si esta fuera la primera carta de Pablo, al menos la primera carta que aún tenemos, esta sería su declaración más temprana sobre el tema que, si recuerdas, dijimos antes en nuestro estudio, que podemos remontar hasta su encuentro con Esteban y el martirio de Esteban. Algunas veces, la lógica del pasaje es ligeramente distinta al orden de las palabras en el pasaje. Y entonces, quiero que pienses sobre esto, ya que estemos pensando especialmente sobre esta doctrina de la unión con Cristo. Quiero que pienses sobre la lógica, la naturaleza del Evangelio, que llega a expresarse en lo que dice aquí, en Gálatas 2:20. Porque hay 4 pasos en su lógica. Paso número 1, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Paso número 2, vivo por fe en el Hijo de Dios. Paso número 3, con Cristo he sido crucificado y por él vivo. Y paso número 4, al mismo tiempo también es cierto que Cristo vive en mí. Debemos recordarnos, primeramente, que la unión con Cristo no es un concepto abstracto. Y la forma en la que Pablo lo expone aquí es por la forma en la que respalda todo lo que dice con el conocimiento del amor de Cristo. Podemos estar unidos a Cristo por una simple razón: Jesucristo nos amó. Y Pablo estira esa declaración al máximo, podríamos decir, por la forma en la que describe al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo es de hecho la única persona en el Nuevo Testamento que dice esto: el Hijo de Dios me amó. Recuerda cómo el apóstol Juan, autor del 4º Evangelio, se describió a sí mismo como el discípulo que Jesús amó. El discípulo que Jesús amó. Pero ¿sabes que cuando él dice eso, no creo que esté diciendo: él me amó más que lo que amó a otros discípulos? Creo que lo que está diciendo es: he descubierto que él me amó. Y Pablo está diciendo que no solo descubrió eso, él quiere declararlo. El Hijo de Dios me amó. Y cuando piensas en esa declaración, te das cuenta de que en realidad está diciendo muchísimo sobre el amor. ¿Cómo medimos el amor? ¿Cómo medimos el amor? Bueno, una de las formas en las que medimos el amor es por la grandeza de quien ama, ¿no es cierto? Así funcionan las historias, así es como Cenicienta funciona. La grandeza está en el príncipe que se enamora de Cenicienta. Entonces, medimos la grandeza del amor
por la grandeza y dignidad de quien ama. Y no hay una mayor grandeza. Eso es lo que más asombra al apóstol. Es el Hijo de Dios que me amó. Y luego medimos el amor por la distancia o la diferencia entre quien ama y el amado. Así funciona Cenicienta, ¿no es así? Si Cenicienta fuera una princesa, no funcionaría de la misma forma. Pero ella no es una princesa. Es una chica pobre. Y eso es lo que hace que el amor del príncipe sea tan abrumador. Eso es lo que Pablo ha capturado. El Hijo de Dios me amó. Y antes de traducirlo a nuestra propia experiencia, lo que es perfectamente legítimo, no confundamos ese me con este me. Ese me. ¿A quién se refiere este me? Bueno, es aquel que intentaba destruir a la iglesia. Es aquel que tenía la sangre de cristianos en sus manos. Es aquel que firmemente creía ser el primero entre los pecadores. Y sé que a menudo decimos que se puede ver a Pablo creciendo en santidad a través de las cartas, al pasar de ser el más insignificante de los apóstoles al primero entre los pecadores. Eso bien puede ser cierto. Pero Pablo creía ser el primero entre los pecadores porque realmente creía que era el primero entre los pecadores. Pero el Hijo de Dios lo amó. Pero entonces medimos el amor por una tercera medida, ¿no es así? Por lo que el que ama hará por el amado. Por lo que el que ama hará por el amado. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es inefable, ¿no? Y déjame recordarte lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, este es aquel al que estás unido. Este es aquel al que estás unido. Y me pregunto si alguna vez has conocido a un cristiano que albergue un profundo sentido de falta de seguridad del amor de Dios. Un amigo me dijo recientemente, un cristiano maduro me dijo, a veces te preguntas si realmente Él te ama. Al pasar por tiempos difíciles, ¿no lo parece? Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo te ama? Y más bien sospecho que la respuesta subliminal de muchos cristianos es, bueno, las cosas van tan bien en mi vida. Esas son señales de que el Señor me ama. Y puedes ver que por eso nos metemos en dificultades cuando las cosas no van bien en nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿Me ama? ¿No me ama? Cuando las cosas van bien, sé que me ama. Cuando las cosas no van bien, dudo de que Él me ame. Pero la Biblia nunca te dice que creas que Jesús te ama porque cosas buenas están pasando en tu vida. La Biblia te dice que creas en que Jesús te ama porque Él se entregó a sí mismo por ti. La providencia es extremadamente difícil de entender. Porque no somos Dios. No sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No vemos todo el panorama. ¿A dónde vamos a mirar entonces? Vamos a mirar al lugar donde Él se entregó a sí mismo por nosotros. Algunos de ustedes sabrán lo que Charles Spurgeon algunas veces solía decir. Veo la cruz y me pregunto si Dios me ama más de lo que Él ama a su Hijo. Porque Él está muriendo en mi lugar. Porque Él se ha entregado a sí mismo por mí. Recuerda cómo Pablo casi al final de Romanos 8 dice, esta es el ancla de nuestra seguridad, como los que hemos sido unidos a Jesucristo. Sabemos que Él nos dará todo lo que necesitamos, porque sabemos que nos dio a su Hijo. Es como si Dios estuviera diciendo, no tengo más para darte. Te he dado todo al entregarte a mi Hijo. Y este es el contexto detrás de la idea de la unión con Cristo. Este es el Cristo al que estamos unidos. Es maravilloso.
para hacerla esposa suya, de los cielos descendió, y su sangre por limpiarla, en la cruz, Él derramó. Este es el fundamento de toda nuestra unión y comunión con el Señor Jesucristo. Pero luego Pablo continúa con una segunda dimensión aquí. Así que está la maravilla del amor de Cristo por nosotros como el fundamento de esta unión, pero en segundo lugar está la naturaleza de nuestra respuesta a Él. Vivo por fe en Él. Ahora, muchos de ustedes saben cómo los reformadores y los teólogos reformados han descrito la fe como un tipo de amalgama de 3 dimensiones. Está el conocimiento, porque no puedes creer lo que no conoces. Está la aceptación, porque no puedes creer en algo que tu mente rechaza. Y luego está la confianza. La fe es encomendarse a sí mismo. Se me enseñó como un joven cristiano que la fe es dejarlo todo para seguirlo a Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vivo por fe en el Hijo de Dios. Pero date cuenta que lo que realmente está diciendo no es vivo por fe. No, él está diciendo, no es mi fe la que me sustenta. Es el objeto de mi fe el que me sustenta. Y claro, más tarde lo presenta un poco distinto. Esta fe es una fe que me une a Jesucristo. Creo dentro del Señor Jesucristo. Y cuando estoy así unido a Él, todo lo que Él es para mí es también mío. Todo lo que Él ha hecho por mí es también mío. Y es muy importante que entendamos esto. La gente normalmente habla sobre su relación con el Señor Jesús, ¿no es así? Es muy común. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesús? Y a menudo la respuesta a esto es, bueno, estoy luchando un poco, o estoy descarriado, para ser sincero, o las cosas van muy bien. Y en cierta forma quiero decir que eso no es lo que quiero decir cuando te pregunto cuál es tu relación. Si alguien me dice, ¿cuál es tu relación con Dorothy? La respuesta no es, estamos bien por el momento, o, sabes, estamos a 6,000 kilómetros de distancia ahora. Mi respuesta es, estoy casado con ella, esa es mi relación con ella. Y eso no cambia con los altibajos de la vida. Esa es la realidad estable de nuestras vidas. Y Pablo quiere que entendamos que eso es igualmente cierto sobre nuestra relación con Cristo. No sube y baja. Sí, en nuestra comunión con Él, puede que aflijamos al Espíritu Santo y puede que tropecemos y caigamos. Tal vez nos alejemos por una temporada. Pero la relación es una realidad constante y nunca cambia. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. Y la razón por la que nunca cambia es porque cuando creemos en Jesucristo, algo pasa, dice Pablo. Y lo que pasa es que en ese momento estoy crucificado con Cristo. Quiero animarte a que te detengas en esa declaración por un instante y la analices. Sé que a la mayoría de nosotros no nos gustaban los profesores que nos decían que analizáramos los verbos porque nos confundimos con los modos y las voces y todo lo demás, pero es muy importante que analicemos esta declaración de Pablo. En primer lugar, el tiempo. Segundo, la voz. Tercero, el modo. El tiempo es presente o pasado. La voz es activa o pasiva. El modo es indicativo, un mandamiento. Imperativo. ¿Qué es? Bueno, ve lo que Pablo dice aquí. Primero, el tiempo. Con Cristo he sido crucificado. Quédate con esto. Pablo no está diciéndote que hagas algo aquí. No es algo que debes hacer.
es algo que ha pasado. Es algo que te ha pasado cuando viniste a la fe en Jesucristo. Ahora, hay otros lugares donde Él nos dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Él lo dice al final de Gálatas. Es algo que hacemos. Debemos dar muerte al pecado. Debemos tomar nuestra cruz y llevarla a diario. Pero no es lo que Él está diciendo aquí. Este no es un mandamiento sobre lo que debemos hacer en el presente. Es una declaración sobre algo que nos ha sucedido en el pasado cuando fuimos unidos a Jesucristo. Y es por eso que está en la voz pasiva. He sido crucificado con Cristo. Y es por eso que no está en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. No nos está diciendo que hagamos algo. Nos está diciendo que reconozcamos algo que ha sido hecho. En otras palabras, nos anima a reconocer quiénes somos, quién eres. Soy alguien que ha sido crucificado con Cristo y por Él vivo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, exploraremos eso más tarde en nuestro estudio, pero es algo muy importante que nos preguntemos, ¿cómo te ves a ti mismo como cristiano? Porque Pablo nos está animando a pensar en nosotros mismos como cristianos. Nos levantamos en la mañana, ¿quién soy? Cuando nos hacemos conscientes de que somos alguien, decimos, bueno, ¿quién soy? Pablo no está diciendo que serás algo mañana, algo hoy y algo diferente ayer. Él está diciendo que la respuesta a esa pregunta cada día de tu vida como un cristiano es, porque estoy unido a Cristo, que fue crucificado y resucitado, yo soy alguien en unión con Él, que ha sido crucificado y resucitado. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿No es lo que dijo en 2 Corintios capítulo 5? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. ¿Cómo es que pasaron las cosas viejas? Porque cuando fuiste unido a Cristo, fuiste unido al Cristo crucificado. Y compartiste todas las implicaciones de esa crucifixión. Cuando creíste dentro del Señor Jesucristo. ¿Sabes? En algunas de nuestras iglesias recitamos el credo apostólico, probablemente la mayoría de los domingos, y el ministro, la persona que está involucrada en el servicio, normalmente lo presenta diciendo, cristiano, ¿qué crees? Y lo que quiere decir es, ¿qué crees sobre las verdades del Evangelio? Y todos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, u alguno de los otros credos, pero ¿qué pasaría si para nuestra sorpresa uno de los ministros dijera, cristiano, ¿qué crees sobre ti mismo? ¿Qué crees sobre ti mismo? Creo que sería trágicamente inusual para una congregación, a menos que fuera parte del orden del servicio, decir instintivamente, con Cristo he sido crucificado y por Él vivo. Y entonces Pablo está diciendo que esto es absolutamente definitivo de lo que significa ser cristiano. No puedes ser un cristiano a menos que haya sido crucificado con Cristo. Es la misma esencia de venir a la fe en Él y participar de lo que Él ha hecho, de modo que termine con la vida vieja que solías vivir. Está del otro lado de la cruz. Es lo que está diciendo. La persona que toma la cruz y lo sigue a Él es como la persona que pone su mano en el arado y no mira atrás hacia su vieja vida. Déjame ponerlo de otra forma. ¿Quién eres? Bueno, no puedo decirlo al mirarte. Quiero decir, puede que seas inglés o francés, tal vez canadiense. Por lo que sé, eres alemán, y no puedo decirlo al verte. Entonces, ¿quién eres? O vas a decirme, la mayoría dirá, soy estadounidense.
Así que si te digo como cristiano, ¿quién eres, cristiano? Entonces, este es el corazón de la respuesta. Este es quien soy. Soy alguien que ha sido crucificado con Cristo y por Él vivo. Lo que le pasó a Él es una realidad que ha llegado a compartir, porque por fe he sido unido a Él. Y porque he sido unido a Él, Él me ha dado una totalmente nueva y gloriosa identidad. ¿Sabes? Estábamos pensando sobre esto en una lección anterior, ¿no es así? Este es uno de los problemas básicos del mundo en el que vivimos. La gente no sabe quiénes son, así que tienen que inventarse a sí mismos. Y es de hecho el problema con muchos cristianos, no saben quiénes son. Y entonces van corriendo por todos lados inventándose a sí mismos, sin leer sus Biblias y sin aprender de sus Biblias quiénes somos realmente en Cristo. Pero luego notas que agrega algo más. Sí, he sido crucificado con Cristo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero luego agrega esto. Y este Cristo ha venido a morar en mí. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Dije en una lección anterior que el gran énfasis del Nuevo Testamento está en salir de nosotros mismos hacia Cristo. Pero de forma correspondiente notas que cuando el Espíritu nos saca de nosotros mismos hacia Cristo, también viene a morar en nosotros. Él viene a morar en nosotros como el Espíritu del Señor Jesucristo, para que seamos capaces de decir, como Pablo dice aquí, Cristo vive en mí. Nunca, hasta el día de mi muerte y tal vez más allá, nunca olvidaré la primera vez que escuché un sermón, tal vez tenía 15, sobre el mensaje de Pablo en Colosenses 1, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y notas que este es el otro lado, ¿cierto? ¿Quién soy? Soy alguien que ha sido crucificado con Cristo. Pero también soy alguien en quien ese crucificado, resucitado, ascendido y glorificado Cristo por su Espíritu Santo ha venido a morar. Ese es quien soy. Es por eso que la vida cristiana es tan extraordinaria. Es por eso que el Evangelio es tan maravilloso. Es por eso que la salvación es tan grande. Porque ese es quien eres. Cristiano, ¿qué crees de ti mismo? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo que vive en mí. No puede haber una unión más cercana que la unión con Cristo.